Bueno, les contaba recién la noticia triste de la desaparición física de Fernando Botero, el pintor y escultor colombiano, que ha partido físicamente, pero no de manera literal. ¿Saben por qué? Porque ha dejado obras que jamás serán olvidadas. Una de sus obras está en Mar del Plata, desde 2015, se llama La Dama Reclinada. Pertenece al artista colombiano Fernando Botero, es visitada diariamente por turistas, por residentes marplatenses en el Paseo Aldrey, y como en cualquier paseo de compras, locales de ropa, opciones gastronómicas, como decíamos recién, salas de cine, pero el marplatense y el turista saben que allí también está emplazada la Dama Reclinada. Vamos a conversar con, alguien que tuvo mucho que ver con la llegada de esta escultura preciosa que tiene Mar del Plata en el Paseo Aldrey. Es el ex intendente Gustavo Pulti. ¿Cómo le va, Pulti? Buen día. ¿Qué tal, María Delia? Un gusto saludarla. Buen día. Bueno, una noticia, la de la desaparición física de Fernando Botero, que nos conmueve a todos, porque de Fernando Botero hay mucho en Mar del Plata, ¿no? Hay mucho y significa mucho. Botero es el Miguel Ángel de esta época. Botero tiene obras en el mundo, en las ciudades más importantes del mundo, y su producción, el volumen de su producción, ha sido muy significativo y muy popular además. A la gente ver las pinturas, las damas redonditas de Botero, sí, le significa muchas cosas, es muy grato. Y desde Colombia, desde donde partió, es como un García Márquez de la plástica. Claro, yo decía, Pulti, que hay mucho en Mar del Plata, porque tener una obra de Botero es la segunda que hay en el país. La primera es Torso masculino desnudo, y está en el Parque Táis, en Buenos Aires, donada por el propio Botero. Y esta en el Paseo Aldrey, lo que decimos es para nosotros un patrimonio enorme. ¿Se acuerda cómo llegó? Sí, claro, no llegó caminando, fue impresionante cómo llegó. Hay como dos momentos, y hay un acto de generosidad muy significativo en la razón por la que llega Botero a Mar del Plata. A nosotros nos parecía, cuando estábamos en el gobierno, que Mar del Plata tenía que exprimir todos sus potenciales y proyectarse y multiplicarse en su imagen. Entonces, trabajábamos en cosas que apuntaban a una imagen internacional de Mar del Plata, ponerle el nombre de Astor Piazzolla al aeropuerto, tratar de lograr la final de la Davis en Mar del Plata, una cantidad de cosas que hacían a la proyección de Mar del Plata. En un momento nos planteamos un proyecto de que hubiera una escultura de Botero en Mar del Plata. Bueno, empezó un largo camino tratando de contactar a Botero, hasta que finalmente llegamos a él. Un día yo estaba con el teléfono así, de pronto me llega un mail de Botero. Me dice, me he enterado que me está buscando, le quiero decir que mi contacto en la Argentina es Teresa Anchorena, usted se podría poner de contacto con ella y le cuenta cuáles son sus proyectos. Entonces yo le agradecí el mail a Botero y me puse en contacto con Teresa. Y ahí empezó un camino, para hacerlo sintético y no muy extendido, que llegó a un punto en el cual había que hablar con Botero para que yo le pudiera explicar las cosas, hablar personalmente. Entonces me invita a que lo vaya a ver a Nueva York, nada más y nada menos que a Nueva York. Uh-huh. Entonces empezaron otro tipo de planteos. Yo quería la escultura de Botero en Mar del Plata, nuestro equipo quería la escultura de Botero en Mar del Plata porque confiábamos en la impronta que eso le iba a traer a la ciudad, pero no podíamos gastar dinero público en eso porque la gente no lo iba a aprobar, los vecinos no lo iban a aprobar. Uh-huh. Entonces, pagamos con tarjeta de crédito el viaje a Nueva York, estuve 48 horas, Teresa Anchorena también fue, y un arquitecto que estaba desarrollando el Centro Cultural Italiano también nos acompañó, Mario. Nos reunimos con Botero, le conté cuál era el proyecto que teníamos, y él se entusiasmó mucho, y le gustó mucho, y me dijo que iba a tratar de que una escultura de él estuviera en Mar del Plata. Pero obviamente no nos la podía regalar, porque sus obras costaban mucho en todas partes del mundo, y no quedaba bien con las demás ciudades en las que había esculturas de Botero, ni con los demás lugares donde la gente invertía en Boteros, que él la donara, que es como una especie de código de los artistas de no regalar sus obras. Entonces, me volví para Mar del Plata
y dije, ¿cómo hacemos ahora para que alguien colabore con este botero? Ya estaba definida la escultura, ya sabíamos cuál era, Teresa estaba recontra entusiasmada con el proyecto, se fueron entusiasmando todos con el proyecto, también Botero. Me faltaba entusiasmar a alguien para ver si podíamos lograr la donación. Entonces empecé a pensar en empresarios que pudieran donar la escultura de Botero porque no la podíamos pagar con recursos públicos. Siempre hay muchas exigencias del gobierno, hay que hacer calles, hay que invertir en salud, hay que invertir en seguridad, y esto es importante, es importantísimo, prioritario también, pero no se podían tomar recursos públicos para esto. Entonces, porque ¿quién podía donarla? Hablé con muchos empresarios y finalmente un día le propuse a Florencio Aldrey si me recibía para tomar un café, que le quería contar un proyecto. Le conté el proyecto del botero, dice, qué interesante que haya una escultura. Le digo, pero hay otra cosa que también es interesante, que es que no podemos aplicar recursos públicos a esto. ¿Y usted qué está pensando?, me dijo. Y yo estaba pensando si a usted le gustaría hacer una donación a Mar del Plata y a los marplatenses, y hacer un aporte para la ciudad. Y costaba mucho la escultura, mucho. Me dijo, déjemelo pensar. Al otro día a la mañana me llamó y dijo, cuente conmigo, que Mar del Plata cuente conmigo. Pasaron pocas horas, lo puse en contacto con Teresa, después ya siguieron ellos en contacto, y así fue como un tiempo después, el botero, gracias a la generosidad de Florencio, estuvo en Mar del Plata y está en Mar del Plata y quedará acá a las próximas generaciones. Está en la plaza pública del Paseo Aldrey. Esa plaza es abierta, la podemos ver gratuitamente, la gente se saca fotos con ella, y es un patrimonio que le pertenece a todos los marplatenses y que donó Florencio. Yo siento mucha alegría. Se transformó en una postal de Mar del Plata también. Se transformó en una postal de Mar del Plata y también podemos hacer otras lecturas. Es una postal de varias cosas. Es una postal de una intención de una Mar del Plata que se proponga jerarquizarse, que se proponga salir de las reiteraciones de cosas y crear cosas nuevas y proyectarse al mundo con orgullo. Es una postal de una Mar del Plata que se siente capaz de ser sede de grandes cosas, y también es una postal de la generosidad de un empresario marplatense que se puso la camiseta y que puso lo que a lo mejor otros no quisieron, y él sí quiso hacer este aporte para que la ciudad cuente con una escultura que ya era importantísima desde el día en que se hizo y desde el día que llegó, porque Botero es importante desde hace muchas décadas, pero a partir de su fallecimiento, como pasa con todos los artistas, como ha pasado con los cuadros de los artistas más importantes del mundo, a partir de su fallecimiento la multiplicación del valor de la obra de un artista es muy significativa. Hoy Mar del Plata cuenta con un botero en una plaza pública, y como te digo, María Delia, creo yo que es como una postal de muchas cosas, del arte, de un artista latinoamericano significativo en todo el mundo, de la generosidad de un empresario marplatense, y también de la intención de un gobierno que no quiso quedarse con los brazos caídos y que salió a buscar una cosa que no teníamos y que se logró sin que le cueste nada al erario público. Qué lindo. Bueno, qué bueno también que cuando se habla de la parte pública y privada puedan estar juntas para estos emprendimientos, ¿no? Y que haya empresarios como Florencio, que como usted dice, Pulti, ha tenido la generosidad de pensar en que esta obra quede para Mar del Plata. Y cuando hablamos de una escultura, hablamos de cultura, ¿no? Hablamos de historia. Los trabajos de Botero son aclamados en el mundo y los coleccionistas pagan millones de dólares para tener uno de ellos. Y Mar del Plata lo tiene. Mar del Plata lo tiene, y lo tiene para siempre. Y muchas cosas más. Está ahí, y no está custodiado por policías. Está ahí, la gente lo mira, lo cuida, lo quiere, y cada día más va a ser así. Fue en la misma época que se hizo con el gobierno de Daniel Scioli el Museo de Arte Contemporáneo, fue en la misma época en que se compró la Casa del Puente para Mar del Plata, que hoy se está transformando en un nuevo museo de sitio, una obra emblemática para el mundo. Fue en el mismo momento en el que se lograba la final de la Davis, el Rally Dakar, fue en el mismo momento en el que nos propusimos una Mar del Plata trascendente, una Mar del Plata que hiciera centros de salud, que hiciera pavimentos, que tuviera una policía local en la calle, pero que también se destacara por este tipo de cosas que son muy fuertes, que son significativas y que forman parte del patrimonio cultural.
Hoy a veces da pena que estamos hablando si tenemos o si no tenemos Secretaría de Cultura. Es bien distinta la idea de ciudad que teníamos y que seguimos teniendo, y muy agradecidos además con los marplatenses que la cuidan y con Florencio, que puso el hombro como muchos no habían querido ponerlo. Y creo que esta historia está bueno que se sepa también. Gracias, Gustavo, muchas gracias por recordarlo. Al contrario, María Delia, gracias. Y lamentando también porque la partida de Botero, porque hay un lamento, pero hay una alegría de un hombre que vivió muchos años, que fue muy celebrado, que de alguna manera Botero es también un vecino de Mar del Plata. Bueno, lo bueno es pasar por esta vida y dejar algo. Botero ha dejado mucho también, ¿no? Así que tenemos aquí en Mar del Plata parte de su vida. Gracias, Gustavo. Un abrazo, muchas gracias. Para recordar entonces a Fernando Botero en el día de su fallecimiento, el más reconocido pintor y escultor colombiano de la historia, falleció hoy a los 91 años de edad. Informate con María en la mañana de la radio.